Cambiemos de tema, Elías Levy nos acompaña, él fue cónsul de Panamá en Nueva York. Bienvenido, buen día. Muchas gracias, ya muchos años que no pasaba por acá, por Mercon, RPC y toda esta linda corporación. Yo lo conozco a usted desde que dio sus primeros pininos, estamos en otra estación de radio. Total. Esto se transmite por RPC Radio, a propósito, radiografía. Hace un par de días, y lo primero que le pregunté cuando se sentó en esa silla es ¿con cuántos millones salió usted del consulado de Nueva York? Ninguno, lamentablemente ninguno. No llega a millón. Sí se ahorra. Vamos a ver, yo ¿Cómo, sí puedo cómo ahorrar. funciona? Explíquenos eso. A ver, el consulado de Nueva York, los consulados de Marina Mercante no reciben presupuesto del gobierno central, ni del Ministerio ni del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo funcionan entonces? Hay una comisión cuatripartita formada por el Ministerio de Economía y Finanzas, por la AMP, por la Contraloría General de la República y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que analizan los presupuestos o los proyectos de presupuestos para cada consulado arma el suyo y se aprueba en esa comisión cuatripartita. De allí no puede el cónsul salirse. Es decir, yo como cónsul no tenía presupuesto para promocionar el turismo panameño, no tenía el presupuesto para promocionar el comercio para Panamá, no tenía ni siquiera presupuesto para invitar a mis colegas cónsules en organismos que yo pertenecía. Yo era presidente del grupo de cónsules latinoamericanos en New Jersey, y yo no podía invitarles un desayuno o un almuerzo porque no tenía presupuesto para eso. Oiga, de la forma en que usted nos cuenta, es como si usted llegara con su cartera a un consulado y usted hiciera funcionar todo con su cartera, y no es así. Ustedes tienen una serie de actividades que generan ingresos y parte de esos ingresos va al bolsillo del cónsul. Correcto, Hugo. Es decir, cuando te sientas en el consulado, el primero de mes estás en cero y tú tienes que generar los ingresos. Hay consulados mejores que otros, los de Asia, Pireos, que se estuvo mencionando, que trabajan más automáticamente. Hay otros que teníamos que esforzarnos un poco más y que dependemos mucho de las firmas de abogados panameñas que tramitan con el consulado de Nueva York. Y es ahí donde uno saca los recursos para poder enfrentar las obligaciones que tenemos mensualmente, como los salarios, porque el salario del cónsul, si yo no llego a cubrir los gastos, yo no puedo pagarme. No es que hay un fondo para cubrir el alquiler, para cubrir el seguro, para cubrir gastos de oficina, limpieza y los salarios. No existe el fondo. Es decir, que no opera como una institución pública del Estado en territorio panameño. Debe saber administrar sus ingresos. Y recientemente en la Asamblea Nacional se cuestionó el decreto del 14 de agosto del año 2017 que modifica el artículo 10 del decreto de gabinete número 75 de julio de 1990 que establece que los cónsules pueden recibir hasta el 70% de los ingresos netos generados en cada consulado. El decreto también especifica que hasta un $50.000 en dividendos cuando los ingresos anuales de los consulados sean entre 5 y 10 millones de dólares. Y también se le consultó al presidente de la República porque los diputados le exigían al Ejecutivo modificar este decreto y el presidente respondió en su conferencia de prensa que el que no sabe de consulados es como que no ve. Porque Correcto. no todos los cónsules llegan a percibir estos dividendos. Lo del 70% no es como se dice. El mismo decreto dice que, vamos por partes, tú cubres los gastos y vamos a suponer que de los gastos, fuera de gastos, generaste $100.000 para el Estado. De esos $100.000 para el Estado, una vez llegas a esa cifra, el cónsul recibe 12.000 de acuerdo al decreto. Pero de esos 12.000, 70 es para el cónsul, 70% para el cónsul y 30 para el personal, de esos 12.000. No es que el cónsul se queda con 70% de los $100.000. El cónsul que hizo eso debe ser investigado. Es decir, en los consulados tenemos una doble auditoría. Tenemos una auditoría de la Contraloría General de la República y tenemos una auditoría de la AMP. Y no creo que hayan permitido eso, que se queden con el 70% de los recaudos. Ahora bien, ¿qué cambios podrían hacerse al decreto? Al final es una cuestión muy subjetiva. ¿Cuánto es mucho, cuánto es poco? Yo lo dije anteriormente, no me gusta entrar porque, como dijiste, Hugo, en la entrevista pasada, ¿cómo se llega a un número? Entonces es subjetivo. Yo sí creo que a los cónsules hay que incentivar a que trabajen,
que tratemos de generar ingresos para el Estado y ese incentivo debe generarse. Acordémonos que estás viviendo en Nueva York, no estás viviendo en países donde el costo de vida es mucho más económico. Y no sé, yo siento que aquí no demonizamos los altos salarios, yo no creo en eso. Todo lo contrario. Y aquí no demonizamos la productividad, no, midamos la productividad. Y que los ingresos de una persona vayan ligados a esa capacidad productiva que tiene. Yo no creo en esos salarios de manada, de que todos cobramos igual y todo. No. Porque hay diferencias, las hay. Y quiero citarle una cosita para darle la palabra. Dos cositas se las quiero poner sobre la mesa. Liberia, que, oiga, nos ha destronado y que nos lleva delantera en este tema de abanderamientos, que se yo, y que tiene toda una estrategia, montó toda una estrategia. ¿Usted sabe quién se llevó? A un panameño. Y allá está ganando, ahí sí está ganando billetes, pero se le está pagando a partir de resultados y es prácticamente un proceso de otra cosa que aquí se ha tratado de demonizar, que se llama privatización, porque está cuasi privatizado ese sistema. Entonces, de verdad, esto de reaprender, creo que como país tenemos que reaprender algunas cositas. Y solamente pongo eso como ejemplo y usted maneja más de ese tema. Mira, es verdad, Liberia y Marshall Island tienen el registro marina mercante concesionado. Lo manejan empresas. Y las decisiones que se toman, por supuesto, habrá una directiva, habrá unos accionistas, pero hay mucha más flexibilidad que en un organismo gubernamental. Yo he compartido que mi propuesta es, y voy a repetir mis palabras, voy a poner un dedo en la llaga y va a crear urticaria, es crear algo como Tocumen S.A., como ETESA, como la Empresa Nacional de Autopista, en donde se crea una sociedad anónima del Estado, donde el Estado es accionista, y que la AMP le dé la concesión a esa empresa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Las personas que siguen las noticias diarias de nuestro país se acuerdan que, no sé si fueron mínimo 2 veces se canceló la licitación de limpieza del aeropuerto de Tocumen. ¿Por qué tienes que irte a una licitación pública si eres una sociedad anónima? ¿No quieres dar una apariencia de empresa gerencial, efectiva, rápida, y meten a la sociedad anónima a los controles de una licitación pública? Mi propuesta es que ese tipo de sociedades en donde queremos darle la agilidad empresarial tengan un control posterior de la Contraloría. No es que se le deja libre albedrío del ahí gerente. tenemos que dar un salto, porque recordemos los dolores de cabeza que nos ha dado TESA, con cosas bien extrañas que trató de hacer en licitaciones y demás, pero es que era una empresa manejada por políticos que no tenían idea de lo que era una administración empresarial real. Y ahí estaba pasando de todo. Eso era como una república independiente con nuestro dinero y al final, mire cómo lo dejaron ETESA. Entonces sí, yo creo en la aplicación de esos principios, pero saquemos la mano política Totalmente, tú tienes que poner la parte de las cualidades que debe tener el personal que va a generar y la empresa. Pero si una vez es una empresa, lo que yo quiero como accionista es que me deje mis dividendos y tiene que darme un proyecto de inversión, un proyecto de cuánto voy a ganar año por año, y si no cumple, tengo todo el derecho de votarlo. Y aparte, como accionista, tengo el derecho de ir a investigar y ver cómo están gastando los dineros. Pero al final lo que quiero, y reitero, como accionista, que sería el Estado, es cuánto me estás generando. Y si haces una malversación de fondos, debes ir preso porque hay una confianza que se te está dando en manejar los dineros de la nación y del Estado panameño. Pero tenemos que darle a ese tipo de instituciones un grado más de flexibilidad para poder operar y competir. Y así ya debemos ir como Estado para generar más ingresos en aras de que la administración pública cada vez mejore, pero para eso se requiere de mucha voluntad y que el tema sea puesto en el debate y que se hagan los cambios necesarios. Pero me gustaría ahora trasladar la conversación a lo que ocurrió recientemente en la elección más llamativa del mundo. Una cosita feliz más que anteriormente a mí se me ha quedado, es que los cónsules, creo que les dije que reciben dinero por los certificados, no sé si lo dije o no, los certificados técnicos, licencia de marinas mercante, que eso le incrementa muchísimo. Y sí creo que hay que tener un límite. Se puede regular, me preguntaron sobre los cambios en esos decretos, sí se puede regular, sí se puede reducir. Pero acordémonos que en Panamá
yo no, si mal no recuerdo, la última vez que se tocó el tema de los salarios de los ministros, presidentes y de la Corte fue en la época del presidente doctor Sí, Ernesto Pérez Valladares. sí. El Estado, Y eso tiene una los historia. ministros tienen los Sí. mismos salarios que en el 94, 95, 96 y no se les ha subido. Y eso tiene una historia, y es que el presidente fue a la clínica del doctor Francisco Sánchez Cárdenas. Entonces, fuera del horario de oficina, va y se lo encuentra trabajando. Y dice, ¿pero tú qué haces acá? Dice, no, pero es que yo tengo que seguir trabajando porque lo que gano allá no me alcanza. Entonces, fue donde vino el tema ese del aumento. Pero la opinión pública dijo que no querían. Sí, exacto. Por eso le insisto, este es un tema en el que de verdad hay términos que en vez de demonizarlos tenemos que sumarlo a nuestro día a día para que podamos crecer. Es como si nos quisiéramos condenar todos a la pobreza, como se ha hecho en otros países, donde se ha cambiado el modelo para que todos sean pobres. No, 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 no. Acá tenemos que cambiar la mentalidad y no demonizar. Y tenemos que corregir los modelos, como acabamos de hablar respecto al tema de algunas empresas públicas que funcionan como si fueran privadas, pero realmente siguen siendo públicas. En fin, todo eso lo tenemos que corregir. Pero antes de pasar al tema para el que usted está invitado, porque usted no venía para este tema, usted venía para otro. Usted venía por el tema de la elección en Estados Unidos. O los opinólogos. Pero fíjese el detalle esto de los consulados y de la feria que se da con la expedición de las licencias de marinos. Aunque aquí hemos tenido piñatas, yo me acuerdo escándalos en Filipinas, me acuerdo, escándalos en Tailandia, hemos tenido escándalos millonarios. Ahora aparece un terrorista de uno de los cabezas de Hezbollah, mire de lo que estamos hablando, hombre, con una licencia marina expedida por Panamá. ¿Qué controles se están teniendo para que esto no suceda? O si está sucediendo, oiga, no se vuelva a repetir. Definitivamente con los controles que tenemos no nos dimos cuenta. Es decir, habrá que poner más requisitos y hacer un poco más de control a las personas a quienes nosotros damos una licencia de marino y que tiene un documento panameño con él. No fue un pasaporte, como dijeron, que tenía nacionalidad, no. No, Fue la licencia de marino. Sí. Correcto. Expedida por consulado. Por alguno de los consulados, Sí. y al final los pide la AMP acá. Es decir, hay algo que falla. Y sí, lo que decían es verdad, había barcos de bandera panameña en puertos iraníes. Eso fue un escándalo. O sea, a mí me llegaron a hablar sobre eso, me mostraron fotos, me mostraron recibos, me mostraron X cantidad de cosas, y yo lo reporté en su momento. Y allí me dijeron, no, esto tiene que tener un proceso, porque como somos un Estado, tienes que tener el derecho al debido proceso, a la que hace una resolución y yo le interpongo que no estoy de acuerdo, la apelación, la reconsideración, etcétera, etcétera, etcétera. Y en vez de tomarte 3 días en sacar a una bandera, puede tomar un poco más de tiempo, y eso le creaba urticaria a ciertas personas en Estados Unidos. ¿Cuáles son las sanciones que puede percibir Panamá cuando se ve involucrada en estos casos donde hay terroristas? No la sé. Yo sé que existen resoluciones de la ONU, que son las que Panamá cumple, y hay otras que son de acuerdo a los intereses de los distintos países. Y cuidado que una de esas sanciones es nuestras mismas listas, las listas en donde nos ponen. Sí, porque todas van ligadas a frenar el financiamiento al terrorismo. Si Estados Unidos tiene una lista de sanciones que no la tiene la ONU y Panamá incumple o no quiere adherirse a eso, Estados Unidos tiene todo el derecho de ponernos y registrarnos en una lista de países no cooperadores. Hombre, este es un tema largo y muy fuerte. Este es un tema largo, da para mucho, y él solo da para que tengamos todo el segmento, pero usted como excónsul en Nueva York y especialista en el tema relaciones Panamá-Estados Unidos, se da la elección, Donald Trump resulta vencedor. El 20 de enero, en la fiesta de San Sebastián de Ocú, el hombre toma posesión, comienza una nueva era, un hombre que tiene una política muy clara sobre el tema inmigración ilegal. A veces algunos dicen no, que los inmigrantes, inmigración ilegal, que son dos cosas distintas, que en algunos puntos son coincidentes con la estrategia que tiene el actual gobierno panameño, el presidente José Raúl Mulino. ¿Cómo avisora usted será esa relación y enfrentando un conflicto que nos afecta mutuamente? Mira, la migración no es un problema en sí mismo, es una consecuencia de algo. Yo no voy a entrar, no quiero, le pido disculpas por no entrar en cuál es el problema, pero todos sabemos por qué la gente está emigrando de esos países. Emigra de Venezuela, emigra de Colombia, emigra de África,
Si la causa está en esos países. Los gobiernos debemos procurar, por supuesto respetando a las soberanías de países, en que esos países retomen la línea en donde sus ciudadanos se sientan más cómodos en sus propios países. Porque a raíz de eso es que está la migración. Esa es una parte que hay que resolver. La otra parte que yo he visto y que causó, que fue una parte de que triunfara el presidente electo Donald Trump, es la cantidad de migrantes ilegales que llegaron. Yo les describo un caso que he conversado con emigrantes. Estados Unidos está lleno de migrantes y se forjó de migrantes. Sí, el americano no está en contra de la migración. Lo que está en contra es que cuando tú pagas un 37% de impuesto en tu ciudad, se vaya para pagarles vivienda, alimentos y ciertas, entre comillas, no son lujos porque no viven con lujos, pero ciertos beneficios a esas personas que llegaron ilegal. Que por llegar ilegal tienen algún grado de protección también, en donde le dan permiso de trabajos, y tienes emigrantes que llegaron hace 15, 20 años que todavía no tienen ni permiso de trabajo y están aportando a la economía americana. Eso es lo que les causa a ellos un grado de rechazo y no comprenden y no comparten esas ideas. No es que la migración ilegal va a parar de un día para otro, eso es falso. Pero ellos piensan que debe hacerse más estricto y no es que vas a abrir las puertas para que te entren 10 millones de inmigrantes en 4 o 5 años. Y a veces parece contradictorio porque en medio de las elecciones pude ver en medios internacionales cómo los colegas periodistas entrevistaban a los migrantes que estaban habilitados, tenían años viviendo en Estados Unidos habilitados para ejercer el sufragio, y ellos decían que estaban en contra de la inmigración ilegal. O sea, es como contradictorio. Es porque ellos no le pagaron ni la vivienda, ni les dieron trabajo, ni les dieron vales para obtener alimentos. Llegaron por aeropuerto. Sí, y han llegado a niveles muy altos, gerenciales, en distintas empresas en los Estados Unidos, en empresas periodísticas, en empresas comerciales. Esos emigrantes que llegaron hace 20, 30 años, son exitosos y fueron exitosos. Entonces dice, espérate, a mí nadie me ayudó. Y mis impuestos se están pagando para ayudar a un grupo que hay de todo. Pero también hay maleantes, también está el Tren de Aragua. Yo hace un año y medio sabía que estaba el Tren de Aragua en Nueva York. Sí sabía. También está en Panamá ahora. ¿Perdón? Sí, también está en Panamá. Bueno, entonces, sabía, en Nueva York yo lo sabía, se compartió con los cónsules latinoamericanos, se compartió la información, pero yo sé que ellos no lo dicen, con el comisionado de Asuntos Migratorios del alcalde de Nueva York. A propósito, para que sepan, la alcaldía de Nueva York maneja 3 veces el presupuesto de Panamá, 100.000 millones de dólares para la ciudad de Nueva York. Ellos lo sabían, pero no querían decirlo. Y ahora ven en televisión hace 2 o 3 semanas en agosto, gente de pandillas latinas con armas, por lo menos semiametralladoras, sacando a gente de apartamentos en Colorado. Eso nunca se había visto. Y eso fue parte. Y un dato interesante en la elección, votó muchas menos personas que en el 2020. Es más, Trump sacó menos votos que en el 2020. Y así ganó. Ahora bien, en lo tocante a Panamá y el tema migración, porque realmente uno de los grandes debates era la calidad de la inmigración, y en esto de ver de verdad las grandes corporaciones, cómo se trataba de llevar el tema de la inmigración en contra de lo que estaba proponiendo Trump y lejos de lo que Trump estaba hablando a propósito. Lo que sí es destacable es que el presidente de Panamá ha dicho que Estados Unidos tiene que abrir los ojos, que la frontera migratoria realmente no está allá en Río Grande, no es con México, está acá en Panamá. Sabiendo que el señor Trump tiene esa visión diferente a la administración que se va demócrata, ¿podrán hablar el mismo idioma para enfrentar este problema con Panamá? Yo creo que el señor presidente ha designado un embajador de lujo en Washington, a José Miguel Alemán. Y ellos, él es el quien representa al gobierno panameño en los Estados Unidos, tiene la experiencia, fue canciller, está con la preparación y es un excelente vocero del señor presidente en los Estados Unidos.
y seguro vamos a llegar a negociaciones para, no quiero decir que ayuda, no es tener ayuda, es combatir la migración ilegal, la inmigración que perjudica a los países. Nosotros también como panameños nos forjamos como inmigrantes. Mi familia, mi padre es un inmigrante. Muchos, y si no es en primera, segunda, tercera generación, vinieron de España, de Grecia, de Italia, de todas partes, incluso del Medio Oriente. Lo que pasa es que la última parte de la migración no está enfocada en las personas de buena voluntad que queremos que lleguen a nuestros países. No queremos criminales, no queremos gente que dependa de un gobierno. A nosotros como panameños nos ha costado mucho dinero el ayudar, y es una obligación, ojo, por velar por los derechos humanos de los inmigrantes que llegan al Darién después de atravesar una selva. Sabemos cuántos llegan, sabemos cuántos salen, no sabemos cuántos entran en la selva. En eso de la calidad, disculpe, don Félix, yo no sé si era una línea propagandística de las que suele usar el señor Trump, que tiene un lenguaje como que ya todos conocemos, pero al referirse a la calidad de inmigración ilegal que estaba invadiendo ciudades y pueblos, porque el caso de Springfield es digno de muchos comentarios, ¿no? Dicen que ganó Trump. Sí, ganó. Entonces ahí está el mensaje, por algo acogieron el mensaje de Trump. Fíjese que la línea de comunicación que él tenía era los inmigrantes que nos están mandando, como si fuera una estrategia de inundar a Estados Unidos con esa calidad de inmigrantes. Ese detalle es importante porque si fuese cierto y no una línea de comunicación de campaña, y en política el cielo es el límite, estaremos hablando de la estrategia de un país para afectar a otro, y eso es delicado. Y él sabrá si, insisto, lo que decía, se ciñe a la realidad. Hay muchas o era simplemente para ganar votos, ¿no? Hay muchas teorías de las conspiraciones, unas ciertas, otras falsas. Sí. Otros son elementos nada más, propaganda política, que las hay. Es decir, el político, y lo digo, me considero un político porque por ahora pertenezco a un partido, y me gusta, y todo lo que hacemos es política. El político que va a una elección te va a decir lo que tú quieres escuchar. Los planes de gobierno, la gente no vota por plan de gobierno, muy pocos, una minoría. La gente vota por emociones, vota por lo que siente, vota por esperanza, vota por rabia, vota por simpatías. ¿Me explico? Y bueno, en eso se arma un discurso político. Y ustedes vieron cuáles eran las controversias. La mayoría del streaming, allá de los medios, grandes medios de comunicación, estaban en contra de Trump. Habían 1 o 2, Fox News y 2 más, que estaban a favor. Pero él tuvo que pelear contra todo eso. Y a Trump le decían, y a los simpatizantes de los partidos republicanos, de fascistas, de Hitler, de nazi. Y Trump también decía a los otros, ahorita no lo recuerdo, epítetos y adjetivos calificativos que no valen la pena. Trump prometió terminar la construcción del muro en Estados Unidos y fue una de las principales propuestas y parece similar el bloqueo que también prometió Mulino en campaña en Darién, pero Mulino habló en su momento de un cierre de fronteras filosófico y se han bloqueado algunas rutas específicas para regular el flujo migratorio. Ahora bien, muchas personas, miles de personas han pasado por Panamá, porque el objetivo no es Panamá, el objetivo es Estados Unidos. Dentro de esas caravanas de migrantes, la gran pregunta es que si hay panameños que han llegado en esa caravana a Estados Unidos. Usted fue cónsul, usted maneja información. Yo tengo información para hace 6 meses, pero una información no oficial, que habían entrado por México cerca de 500 panameños. Y en el consulado sí nos dábamos cuenta, más el personal que venía a conversar conmigo, que es el que atiende a los panameños, cuando iban a sacar pasaporte. Es decir, cuando llegaron, no, hace 3 semanas se me perdió el pasaporte a mí, a toda la familia. Y es que el personal de migración en la frontera en México, cuando tú vas y dices que quieres ser refugiado, que tienes problemas, te retienen el pasaporte. Entonces, lo retienen, te dan un documento que te da como una especie de estadía legal y tienes que ir a un juicio. Pues no es un juicio como que vas a ser criminal, sino a sustentar por qué te fuiste, por qué quieres llegar a Estados Unidos, por qué consideras que te están persiguiendo. Es decir, al final, muchos de o la gran mayoría de los inmigrantes venezolanos van y dicen que se sienten perseguidos por el gobierno de Maduro.
Entonces, por supuesto que le van a dar y traen las pruebas. Acuérdate que allá hay los famosos colectivos y son perseguidos. Entonces, te traen las pruebas y muchos obtienen la residencia allí. Oiga, pero me quedo con la cifra de los 500 panameños porque 500 panameños, 500 seres humanos para un país pequeño como el nuestro, si usted lo traspola a países como, qué sé yo, Venezuela, con una mayor cantidad de habitantes, estamos hablando de una cifra significativa. Pero, significativa y para analizar. Lo dejamos hasta ahí porque no tenemos más tiempo, pero eso es para prestarle atención y será en una próxima oportunidad. Vamos a la pausa y regresamos.